28 de agosto del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes nos acompañarán hoy en nuestros estudios. Está Mae Montaño, asambleísta nacional de Creo e integrante de la Comisión del Régimen Económico. Hablaremos sobre la autorización de la Asamblea al enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y sus repercusiones. También la proforma presupuestaria y el plan cuatrianual que aprobará la Asamblea están dentro del límite del endeudamiento, lo vamos a revisar. Hoy también nos acompañará Emuy Calle, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. La autorización para enjuiciar al vicepresidente Jorge Glass y su aprobación unánime y sin debate. Con debate iban a aflorar diferencias en la bancada de Alianza País. Lo analizamos. Y Leonardo Viteri, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, y la denuncia contra el prefecto de Manabí por tener relaciones contractuales con entidades de los sectores estratégicos a través de empresas de propiedad familiar contravienen las leyes del Servicio Público y de Contratación Pública. Vamos a examinar este caso. Bueno, después de una década de confrontación gobernando a la República con mano dura, el nuevo estilo del diálogo que ha ganado la aceptación ciudadana necesita profundizarse. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Gran progreso es una distensión social inmersa en desconfianza e incredulidad. Se requiere concreciones que decida el pueblo y no estén supeditadas al poder fáctico de Alianza País, que controla las 5 funciones del Estado, ni a las presiones de la oposición. Se ha avanzado en el caso Odebrecht en los últimos 3 meses porque terminó el sigilo de la justicia brasileña. Sin embargo, falta mucho para un frente anticorrupción institucionalizado. En el punto neurálgico de la economía, el avance es menor cuando el presupuesto y el plan cuatrianual continúan amarrados, como atados de cangrejos, por el endeudamiento. Donde hay más avance es en los diálogos que generan distensión, pero solo serán útiles si hay concreciones, y estas no aparecerán en el bochinche de la Asamblea ni con la oposición intestina de Alianza País. En estas circunstancias, solo puede afianzar el nuevo orden una consulta popular que se imponga a la maraña legal que debe desenredarse para cumplir lo que ya está planteado en los diálogos. Con el entorno fáctico y jurídico existente, esa consulta no puede ser la que plantea la oposición, ni tampoco para convocar a una constituyente que se tomará su tiempo. Aparentemente, lo factible sería una consulta que mejore la Constitución mediante enmiendas que modifiquen el equivocado paquete que mutiló a las consultas populares sobre cualquier asunto, a Contraloría sus competencias, a los trabajadores sus derechos que la OIT solicita reponer, al derecho a la libertad de expresión que Naciones Unidas exige restablecer, a la garantía a todas las pensiones de Fuerzas Armadas y Policía y no solo a la de jubilación, y además restaurar la integración del Consejo de la Judicatura que se acordó en Montecristi. Y como nuevas enmiendas, una ciudadanización en la integración del Consejo de Participación Ciudadana que no está en la Constitución, sino estatizada en ley subalterna. También despartidizar a las comisiones ciudadanas que seleccionan las autoridades de control y volver a la reelección por una sola vez que se aprobó en Montecristi, porque reelección presidencial de por vida no hay ni en China comunista. También constitucionalizar el aporte del Estado del 40% para la seguridad social y asegurar la autonomía del IES. De este modo, se rompen los candados de la confrontación petrificado en leyes y el pueblo legitimará al nuevo estilo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La Asamblea Nacional resolvió por unanimidad y sin debate autorizar el enjuiciamiento penal del vicepresidente Jorge Glass dentro del proceso en el cual ha sido requerida su vinculación por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita. Mae Montaño, asambleísta nacional de Creo, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, encantada de estar aquí, muchas gracias, y a quienes nos ven y nos escuchan, siempre con un gran abrazo. La Asamblea Nacional tiene la obligación de autorizar el enjuiciamiento penal del vicepresidente para comprobar si se cumple el debido proceso respecto a su fuero de Corte Nacional, pero no puede interferir la competencia exclusiva de juzgar que corresponde a la función judicial. El texto aprobado por unanimidad merece reparos en su redacción al referirse al delito de asociación ilícita. Indiscutiblemente, lo que usted dijo es cierto. Lo que le corresponde a la Asamblea es solamente autorizar el enjuiciamiento del vicepresidente Jorge Glass. Lo que nosotros podemos sentir es que esta caída esperada, pero inexorable, del vicepresidente Glass tiene varias implicaciones y hay que asumirla también desde varios frentes. Hay que entender que tanto el fiscal como el juez tienen constitucionalmente toda la autoridad para actuar, más allá de lo que diga una resolución de manera explícita. Yo creo que es necesario en este momento recordarle al fiscal Baca sus primeras declaraciones respecto del caso Odebrecht. Él nos habló de crimen organizado, ni siquiera utilizó la figura del COIP, que es delincuencia organizada. Dijo que esto es una red debidamente estructurada, con nexos internacionales, en donde estaban funcionarios con fuero de corte. Hay que recordarle también al fiscal Baca que nos habló de que algunos esperábamos una película de acción, pero que de pronto lo que íbamos a tener es una comedia rosa. Fiscal Baca, no juegue con la paciencia de los ecuatorianos. Usted no convierta este caso en una comedia rosa y dígale al país de qué se trata. Se trata de un grupo, se trata de funcionarios, se trata de un vicepresidente que está involucrado en la estructuración de una red criminal que le ha robado a los ecuatorianos, porque no se asocia ilícitamente con este nombre tan elegante que le han puesto ahora en el Código Integral Penal para tener un club. Se asocia ilícitamente o se forma una estructura criminal para delinquir, para robar, para matar, para asesinar. Así que lo que esperamos es que mañana justamente encontró varios elementos de convicción que hace presumir que el ingeniero Glass, lo dice textualmente, como ministro de Estado y vicepresidente encargado de los sectores estratégicos, tendría participación en los hechos investigados a la estructura de Odebrecht a través de la contratación de proyectos como Poliducto Pascuales Cuenca, Trasvase Daule Vinces, Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, donde el ingeniero Glass ejerció influencia directa facilitando la consumación del ilícito investigado. Si al finalizar la etapa de instrucción el fiscal general concluye que la asociación ilícita fue para cometer delitos contra la administración del Estado, como peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, ¿sería necesaria otra autorización de la Asamblea o esta ya es suficiente porque está asegurado el fuero y el debido proceso? A mi entender es más que suficiente, entendiéndose, como dicen los juristas en el país, que la asociación ilícita es un medio. Entonces, ¿cuál es el delito fin? O sea, ¿para qué se asociaron ilícitamente? Y el día de mañana, en la audiencia de vinculación y formulación de cargos, tiene que quedar expresamente indicado cuáles son esos delitos, cuáles fueron esos fines por los cuales el vicepresidente Jorge Glass se vinculó, se unió o fue parte o formó esta red delictiva. Así que estamos pero atentos a lo que pueda suceder mañana, pero lo que sí es cierto, doctor Pinargote, es que tenemos que entender que este no es el fin de Jorge Glass, que este es el inicio de un largo proceso de otros casos y posiblemente de otras acciones y delitos que tendrán que incorporarse en el proceso penal. El tema de la refinería de Esmeraldas tiene que aparecer. Jorge Glass tiene que responder
por los actos de corrupción en la refinería. Precisamente Sabemos sobre que eso, ya hay... respecto a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que no es parte del caso Odebrecht, sino de los procesos penales sobre la red de corrupción de Petroecuador, el Ministerio de Hidrocarburos, sobre sus condiciones actuales en su página web, señala, dice, la rehabilitación de la refinería no fue integral, se intervino en un porcentaje parcial de las unidades, riesgo operativo de suspensión de operaciones, riesgo potencial de un evento mayor. Entonces, de acuerdo a esto, la oposición ha solicitado la comparecencia del fiscal para saber si este estado técnico de situación se ha incorporado a estos procesos que son la base del pedido de juicio político al vicepresidente, o aún no se ha hecho nada todavía. Bueno, estuvo llamado el fiscal, suspendieron esa comparecencia, pero yo quiero decir al pueblo ecuatoriano que en este momento debemos identificar las áreas de acción que pueden tener un efecto y un resultado positivo. Primero, también Glass va a tener que responder por los negociados en el sector petrolero. O sea, hay muchos temas de los cuales él tiene que responder. Y a mí me parece que en este momento hay que decir, ciudadanos, necesitamos movilizarnos para exigir que el fiscal, recordemos que las instituciones de control de justicia y a nivel político, por su mayoría, están tomados por esta mafia, por esta estructura que hizo Metástasis y que se tomó todas estas instancias. Es necesario que mañana la presencia ciudadana se haga ver en esta audiencia de formulación de cargos. Necesitamos seguir presionando al fiscal, que todos sabemos que es un fiscal correísta. Necesitamos exigirle a nuestros representantes en la Asamblea que lleven a Jorge Glass a juicio político, porque al señor hay que quitarle la investidura de vicepresidente para que haga frente a la justicia, para que responda a la justicia como lo que es, una persona que está involucrada en actos delictivos. Y por otro lado, necesitamos que en este combate a la corrupción, el presidente Moreno convoque de manera inmediata una consulta popular. Necesitamos depurar las instancias de control y de justicia. Necesitamos hacer muchas cosas. Coincido con usted en sus planteamientos iniciales, pero necesitamos también que en esta consulta popular se le pregunte al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en que estas autoridades que fueron elegidas por un Consejo de Participación Ciudadana, cooptado y cómplice de procedimientos oscuros para nombrar a estas autoridades, permanezcan en esas funciones. O inventamos, o creamos, o consensuamos nuevos mecanismos para encontrar la transparencia. Así que esperamos que el presidente Moreno convoque cuanto antes a esa consulta y que haga algunas cosas que tiene que hacer antes. Depurar a su gabinete, eliminar cuanto antes sobre eso, a esa parte, solamente concluyo esto, sobre todo a su equipo económico, porque también hay una ligazón entre los actos de corrupción actual y el manejo económico. Usted, como integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, ¿qué observaciones hace a la Proforma 2017 y al Plan Cuatrianual? De manera general, y brevemente hay que decirle a los ecuatorianos que recuerden que el presidente Moreno nos entregó en una cadena pública esa proforma y nos dijo que estamos viviendo en una situación de crisis por decisiones tomadas sin mesura y que estamos al borde de la sostenibilidad. Pues la proforma lo que nos da a entender es precisamente que los números que nos han presentado dicen lo contrario de lo que dijo el presidente Moreno. Y le dije al equipo económico, alguien miente, porque nos dicen que todo está de maravilla en el país. Sin embargo, cuando analizamos la proforma podemos encontrar específicamente que se sigue el mismo modelo fundamentado en un gasto, una proforma de 36.000 millones de gastos, cuando los ingresos aún sobreestimados están en 23.000 millones. Significa que el endeudamiento ilimitado sigue. Y la pregunta al presidente Moreno, presidente, si ya pasamos el límite legal del 40% para el endeudamiento, ¿usted quiere cometer una nueva ilegalidad cuando define que 11.000 millones se financiarán por deuda pública? Y aquí hay una preocupación para los ecuatorianos que yo les quiero mostrar. De este endeudamiento de 11.000 millones,
Los rubros más importantes son bonos en el mercado internacional por 3.000, pero las fuentes más importantes de este financiamiento, con casi el 60%, tienen que ver con endeudamiento interno. Esto es, 2.500 millones para bonos colocados a nivel nacional, esto es el IES, señores, y más de 2.000 millones que tiene que prestar el Banco Central, ecuatorianos. Que nos responda el presidente del IES. ¿Cuál es el monto exacto de la deuda que tiene el gobierno con el IES? ¿El IES va a poder sostener este nivel de endeudamiento? ¿Cuál es el dinero que el Banco Central le está prestando al gobierno? Hay varias interrogantes que tienen que ser contestadas. Y lo que yo he dicho en la comisión es que no deberíamos aprobar esta proforma sino observarla. Primero, porque los problemas de endeudamiento del país son grandes, porque no conocemos con transparencia el tema de la preventa petrolera, porque no se conoce con transparencia las negociaciones en la SH que se llama la Secretaría de Hidrocarburos, pero también porque el presidente... Maestra, se nos acaba el tiempo. Eso justamente se tiene que debatir esta semana para saber qué se hace con la proforma. ¿Se la aprueba o se la observa? Porque tampoco se la puede rechazar. No, se la observa porque el presidente tiene, aún en el 124 del Código Orgánico de Finanzas y de Planificación y Finanzas Públicas, la potestad que tiene de presentar a la Asamblea la autorización para quitar ese nivel de endeudamiento que está fijado en la ley, pero con un plan que demuestre y que sostenga precisamente la economía del país, que demuestre la sostenibilidad del país. Así que el presidente Moreno, como no ha de querer cometer actos ilegales que estén reñidos con el manejo económico, debería conseguir que la Asamblea observe ahora y no apruebe todavía el presupuesto. Mae Montaño, asambleísta nacional por Creo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a una pausa y al regresar, Edmuy Calle, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. La autorización para enjuiciar penalmente al vicepresidente Jorge Glass la hizo la bancada de Alianza País a pedido del vicepresidente y expresándole a algunos de ellos su respaldo y sin debate en la asamblea. Lo vamos a examinar al regresar. Quédese en nuestra sintonía. Edmuy Calle, asambleísta de Alianza País por Tungurahua, integrante de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido a Contacto Directo. Estefi, muy buenos días. Soy asambleísta por la provincia de Chimborazo. Un saludo a mi provincia y un saludo a todos los televidentes. Buenos días y gracias a usted la corrección. Bueno, por unanimidad el viernes la Asamblea autorizó este enjuiciamiento penal contra el vicepresidente Glass. De 128 asambleístas presentes, 128 votaron a favor, sin debate, porque no querían evidenciar las diferencias que hay sobre el tema, incluso al interior de Alianza País, o consideraban que pues allí no, la Asamblea no puede interferir en la competencia de la justicia, sino solo ver si se cumple con el debido proceso para seguir con la autorización. No, simplemente porque deseábamos contribuir con el esclarecimiento de la verdad de una manera seria y responsable, evitando el show mediático que parece que es lo único que les interesa a ciertos asambleístas desde la oposición, de tal manera que fue el único motivo. Las diferencias de un movimiento democrático como el nuestro las procesamos y lo estamos haciendo de cara al público, de cara a la sociedad ecuatoriana, de tal manera de que no contó eso que usted acaba de decir, sino más bien el hecho de no ser informales en la resolución de una situación tan importante como es dar paso a que continúen las investigaciones ahora ya en el campo de la justicia ordinaria respecto a nuestro compañero vicepresidente. Además es lo que corresponde cuando se cumple el debido proceso en cuanto a la autorización. Ahora, en cuanto al juicio penal contra el vicepresidente, ¿eso les ha causado aún mayor división al interior del movimiento con rupturas quizás ya irreparables? No, como digo, un movimiento democrático como el nuestro es apenas lógico, apenas democrático tener diferentes interpretaciones de lo que está ocurriendo, pero créase que la unidad
en nuestras acciones fue absolutamente demostrada, inclusive en la votación donde quienes estuvimos votamos unánimemente porque se dé paso a este proceso de investigación, confiando plenamente en la inocencia de Jorge Glass y que en el plano de la justicia ordinaria se sabrá demostrar que estos indicios son apenas suficientes como para vincularlo a este proceso y lógicamente ya se demostrará en la continuación de este proceso jurídico su plena y absoluta inocencia. Que las diferencias son normales en cualquier movimiento político suena bien, pero en la práctica, ¿qué están generando esas diferencias? Sí, en efecto hubo unanimidad dentro de la Asamblea con los legisladores de Alianza País, pero ¿qué está pasando fuera de la Asamblea también? Renunciaron a sus cargos. Ricardo Patiño ocupaba la Consejería Política, Paola Pavón, la secretaria de la Política, Virgilio Hernández, consejero de Hábitat. Quienes han ocupado cargos en el gobierno de Rafael Correa tampoco están de acuerdo con lo que está haciendo y diciendo el presidente Moreno. Están Soledad Buendía, Marcela Guiñaga o la expresidenta de la Asamblea, actual secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira. Hay un claro respaldo a Rafael Correa y un rechazo a algunas de las decisiones de Lenín Moreno. Entonces, ¿en qué medida creen que esto sí puede tener un punto de encuentro? Nada es imposible cuando efectivamente se lo hace de cara al pueblo que nos eligió, a nosotros como asambleístas, que somos la mayoría en la Asamblea Nacional, y a nuestro binomio que elegimos, a Lenín Moreno y a Jorge Glass. Efectivamente, hay visiones y visiones. De los personajes que usted ha citado, hemos escuchado claramente que efectivamente sus renuncias obedecen a un desentimiento, una falta de acuerdo respecto a la valoración que se tiene de esta década ganada. Y claro, es un tema harto difícil, se ha avanzado inmensamente como nunca antes en la historia de la nación, pero obviamente, y lo reconocemos siempre de una manera autocrítica, hay muchas cosas que están aún por hacerse, hay muchas cosas que hay que corregir, que hay que enmendar. El ejercicio de estos 10 años en donde se ha avanzado como nunca en este último tramo de la historia republicana requieren también sus afinamientos. Y es apenas lógico también que efectivamente existan diferentes miradas. Lo bueno es claro, lo que pasa es que no se trata solamente ha sabido procesar estas diferencias. Claro, la diferencia está en quienes creen que se ha podido procesar y quienes creen que no se han podido procesar estas diferencias, y por eso justamente las rupturas que ya se empiezan a ver. Las críticas de las figuras políticas a quien yo me refería anteriormente van mucho más allá de solo tener estas posiciones distintas. Defienden a Rafael Correa, por ejemplo, a como dé lugar, al punto que la secretaria de Alianza País, la secretaria ejecutiva, en un comunicado dijo que todo lo que sea en contra de Rafael Correa está en contra de Alianza País. Eso no lo comparten todos los asambleístas o todos los miembros de Alianza País, empezando por el propio presidente del movimiento. Y además dijeron que rechazan cualquier ataque generado contra Jorge Glass. O sea, las mismas declaraciones del presidente de su movimiento, Lenín Moreno, que dice que lamentablemente y con pena, pues el dedo está apuntando a Jorge Glass. Sí, son realmente expresiones que muchas veces se dice, las palabras van más allá de los conceptos. Una situación es una entrevista, otra cosa son los diálogos, las discusiones, y ya hemos tenido algunos con el compañero presidente Lenín. Avisoro que habrán otros más para justamente poder con tranquilidad analizar, ponernos de acuerdo en este gran proyecto que amerita justamente este tipo de renunciamientos, de visiones personales para enfocarnos en lo grande y positivo que ha sido el avance de nuestra nación ecuatoriana en la conducción, que lo ha hecho, por supuesto, Rafael Correa, y del cual también es parte nuestro actual presidente Lenín Moreno. De tal manera que si se quisiera ver o escrutar cada sentido semántico de cada palabra dicha, no es esa la vía como para poder definir o inducir a una opinión de que hay una ruptura total. No, la vida en política es así, los conceptos tendrán que regresar después
tal vez de palabras que bueno, se pueden pero es que son decir asambleístas propuestas al calor del debate. Ok, pero son propuestas que se han planteado, no es solamente un análisis semántico de las palabras. El propio presidente Correa ha dicho que si se sigue esa línea, él será el primero en desafiliarse de Alianza País. Ya vimos aquí, hay quienes han renunciado al gobierno o a ser parte del gobierno de Lenín Moreno. Por eso es que es importante conocer la opinión de los asambleístas. Primero, qué piensan sobre eso, y luego si creen que este podría ser el paso incluso para que una de las dos partes pueda empezar a formar un nuevo movimiento cuando son claras o distintas las o evidentes las discrepancias que hay al interior del movimiento, y el expresidente Correa está próximo a venir en septiembre, de lo que ha anticipado. Por el contrario, yo soy de los que piensan, de los muchos que pensamos en la Asamblea Nacional, que hay que construir ese nuevo momento de autocrítica, de crítica y de perfilación de lo que tiene que ser estos próximos 4 años y en general el futuro de nuestra nación, porque nuestro proyecto no está agotado. Tenemos y vamos a tener la posibilidad de reconstruirnos, de replantearnos los nuevos momentos, las nuevas exigencias sociales, políticas, jurídicas, circunstanciales que tiene nuestra nación ecuatoriana. Tenemos esa obligación. Fuimos elegidos por la voluntad mayoritaria de los ecuatorianos como asambleístas y como nuestro binomio ganador, Lenín Moreno y Jorge Glass. De tal manera que efectivamente, como le digo, en la Asamblea tenemos una conciencia firme de que somos el eje conductor de esa recomposición, de esa nueva mirada, de ese avanzar hacia el futuro en unidad, respetando las diferencias y las esfumaturas que pueden haber respecto a nuestras lecturas de lo que está ocurriendo ahora en el Ecuador de este momento. Es la opinión de Ermuy Calla, asambleísta de Alianza País por Chimborazo e integrante de la Comisión de Fiscalización. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias. 7:32, vamos a una pausa y al regresar está Leonardo Viteri, ex legislador del Partido Social Cristiano, y la denuncia contra el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, sobre contratos con entidades de sectores estratégicos. Volvemos, quédese en nuestra sintonía. El ex asambleísta PSC Leonardo Viteri ha denunciado que el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, ex PSC y actual líder del movimiento regional Unidad Primero, aliado de Alianza País, mantiene contratos con el Estado a través de empresas de propiedad familiar. Esta denuncia ha sido publicada por el periódico público El Telégrafo y por El Universo. Leonardo Viteri, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, un saludo cordial a usted y a los ecuatorianos. Efectivamente. De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, el artículo 24, se prohíbe a los servidores públicos, literal J, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado por sí o por interpuesta persona. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor, su cónyuge o conviviente, en unión de hecho, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad tengan interés. Partiendo de esta base legal, ¿cuáles son las empresas del prefecto Mariano Zambrano y su familia que mantienen contratos con el Estado? Efectivamente, hay los suficientes elementos de convicción para demostrar que se ha cometido un delito. Y a las pruebas me remito cuando hasta el momento por lo menos se han determinado 8 contratos por un monto que llegan a los 50 millones de dólares a través de todo el consorcio de las empresas de Mariano Zambrano. Vamos primero con las empresas. ¿Cuáles son las empresas y cómo están constituidas? Es que hay todo un organigrama en el cual es la corporación Marzán. No puede negar, porque hasta su nombre lo tiene, Marzán. Él y su hijo son accionistas mayoritarios y han tenido contratos con el Estado. A tal punto que ya en este gobierno, Luis Ruales, gerente general de la SELEC, declara desierto un contrato porque querían seguir transportando combustible y descalifica al consorcio Marzán, Marconza, los dos de Mariano Zambrano y su hijo, por estar inhabilitados de contratar con el Estado. Por lo tanto, es necesario que tanto la Contraloría
y sobre todo el fiscal provincial, porque aquí también se violenta algo tipificado en el Código de la Democracia, específicamente en el artículo 93, por falso testimonio, que es lo más grave que está ocurriendo. Y lo Ahora, ¿con qué lamentable empresas son los contratos y cuál es el monto? ¿A qué sectores el monto? pertenecen? Son varios contratos a los sectores estratégicos. Es que aquí ha existido una trilogía, un triángulo, Polit, Glass, Mariano Zambrano, íntimos los tres. Hay que también auditar en esta alianza que hizo la prefectura con la vicepresidencia, el plan Reconstruye, donde en Manaví se están rehabilitando caminos de tercer órdenes a $600.000 el kilómetro. Bueno, pero vamos con los Recordemos, contratos, porque según la información que se conoce, resalta que la empresa principal pues, es Marsan, que es el acrónimo de Mariano Zambrano, que los contratos corresponden al periodo 2012-2016 y a entidades del sector estratégico, 4 de la empresa eléctrica Selec, 3 de Petroecuador y 1 de Petrocomercial. Y según información de la Superintendencia de Compañías, señala El Universo. En las entidades contratantes y en los órganos de control, nadie se dio cuenta nunca de esta irregularidad que está prohibida por la ley del servicio público o por la ley de contratación pública. es que, doctor Pinargote, ellos pensaron que iban a gobernar 40 años y pensaron que iban a estar protegidos. Por eso lo más grave que está pasando en este país es la impunidad. Debe existir un borra y va de nuevo. Debemos volver a ser república para que no existan estos chanchullos. O sea, el caso del prefecto sería, él es uno de los pocos casos en la República actualmente que ha sido reelegido todas las veces. Es un ejemplo típico de lo nefasto que resultan las reelecciones indefinidas, vitalicias, de por vida. Sí, y sobre todo porque fue protegido por el poder. ¿Puede usted imaginarse que Correa lo increpaba públicamente y después, reptando en las sabatinas, se ponían a burlarse? A ver, pero vamos a la cuestión de los datos precisos. O sea, ¿cuáles son los contratos, los montos de los contratos? Hasta por 48 millones lo que hemos podido determinar. Todo está especificado, son documentos públicos y todos están relacionados con el transporte de combustible. O se dedica a ser empresario o se dedica a hacer transporte de combustible. Yo les recuerdo que estas empresas venden por encima de $100 millones al año. Y están, el grueso de sus contratos son transportes de combustible en alta mar. Eso es lo que tiene que investigar tanto la Fiscalía cuanto la Contraloría. Pero no se ha presentado todavía una denuncia formal ante la Fiscalía. Manavitas, ciudadanos manavitas lo han hecho ante la Contraloría y en los próximos días distinguidos jurisconsultos manavitas, incluyéndome, lo haremos en la Fiscalía Provincial, para que sobre todo se investigue la violación del Código de la Democracia, haber faltado a la verdad. Ahora que habla del Código de Democracia, el Movimiento Unidad Primero es el principal aliado de Alianza País. En la segunda vuelta presidencial, Lasso ganó en todas las provincias menos en Manaví y sacó ventaja en todo el país de 100.000 votos, pero en Manaví ganó Lenín Moreno con 200.000 votos y con esto aseguró la presidencia. ¿Esta fuerza electoral se debe al trabajo de reconstrucción por el terremoto? Vea, hay que auditar la reconstrucción de Manaví, hay que hacer una auditoría forense de todo lo actuado en sectores estratégicos en los cuales Polit violó el reglamento interno de la Contraloría. Eso debe revisarse lo revisado. Y en Manaví, la reconstrucción de Manaví. Resulta inadmisible. 17 meses y no tenemos hospital en Chone. 17 meses y no tenemos hospital en Bahía. ¿Qué pasó con los chinos? Los chinos que ofrecieron
regalar, donar un hospital para Chone, izaron una bandera en donde estaba el hospital de Chone y nunca hicieron nada. Necesitamos bueno, pues eso sería otra investigación que hay que llevar adelante. Leonardo Viteri, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. La invitación a que nos volvamos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.